invitación. A ver, ¿qué debemos esperar, señor Maldonado? ¿Qué debemos esperar de este nuevo gabinete? ¿Ya hay luces? Vamos más... a ver, ¿conocemos un poco por dónde estaría yendo el presidente Castillo? Bueno, yo creo que el gabinete va a ser una reedición, ¿no? Quizá con algunos rostros nuevos, pero en términos de los perfiles va a ser una reedición del gabinete, de los últimos gabinetes, ¿no? Es decir, donde el presidente Castillo lo que va a intentar es tratar de equilibrar la coalición que lo sostiene en el gobierno y que le permite mantener estos votos que lo defienden en el Congreso ante cualquier, digamos, intento de vacancia, ¿no? Es decir, va a haber quizás pues una cuota para, digamos, el bloque magisterial, ¿no? Seguramente va a haber una cuota también para el serronismo, una cuota para Perú Bicentenario, digamos, y vamos a ver entonces una reedición de lo que en el pasado se ha llamado el cuoteo, ¿no? Es decir, esta estrategia de repartir los ministerios, no necesariamente de una manera técnica, entre, digamos, las diferentes facciones, los diferentes grupos políticos que, digamos, en estos momentos lo mantienen a salvo de estos intentos de vacancia. Ahora, don Arturo Maldonado, quisiera consultarle, en tan poco tiempo de desempeño que tienen los ministros de las diferentes carteras, ¿se puede hacer una evaluación concreta, eficaz, que permita decir, bueno, hemos avanzado en esto y podemos ratificarlo o también quitarle la confianza? No, es muy complicado, ¿no? Sobre todo pensando en la alta rotación que tienen los ministros y sobre todo en algunas carteras. Yo creo que, por ejemplo, cualquier ministro del Interior o por el ministro del Interior que asuma, tiene que tener en mente que seguramente su plazo de gestión va a ser muy corto y que por lo tanto lo único que va a poder lograr es quizás hacer algunos cambios menores y no mucho más, ¿no? Eso es la generalidad de lo que está pasando en estos momentos en la mayoría de ministerios. Hay algunos ministerios que todavía se mantienen con cierta estabilidad, ¿no? Y que sorprenden de alguna manera, dado, digamos, el común denominador en los otros, ¿no? No sé, pues por ejemplo, el Ministerio de Economía yo creo que es uno de los ministerios que todavía Castillo considera o podría considerar que todavía debería tener un perfil técnico, un perfil meritocrático, ¿no? Que garantice, digamos, por lo menos una continuidad de la política económica, que es curioso, ¿no? Porque, digamos, él candidateó siendo muy crítico de esta política económica y en el último discurso más bien se congratuló, digamos, de los logros de esta política económica, ¿no? Y eso, digamos, ese discurso, pues lo que haría intuir es que más bien ahí sea uno de los pocos ministerios que tenga una cierta continuidad, esperemos. Ahora, Arturo, probablemente muchas personas se preguntarán por qué, si en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido este perfil, la rotación, digamos, no ha sido tan alta a comparación de otros ministerios, por ejemplo, el Midagri, ¿no? Estuvo Franque, estuvo ahora el señor Graham. ¿Por qué no se busca ese tipo de perfil técnico y se replica este ejemplo en otros ministerios como salud, otros ministerios como educación? ¿Qué tan difícil es hacer eso? Es decir, los técnicos pueden existir, lo que pasa es que él necesita de todas maneras esos puestos para el llamado coteo, ¿no? Y lamentablemente, digamos, los cuadros que vienen desde estas agrupaciones, desde el serronismo, desde, digamos, las diferentes izquierdas regionales, no son los mejores, ¿no? Y entonces tenemos, pues, estas situaciones de crisis, ¿no? Que hace, pues, que se abran diferentes flancos, ya sea porque la persona seleccionada tiene denuncias, ya sea porque no tiene las credenciales necesarias, ya sea porque no da la talla, no sea por cualquiera de estos motivos, eso genera, digamos, que estos cuadros que son parte del coteo, digamos, tengan esta alta rotación y que seguramente es lo que vamos a observar, ¿no? En ministerios tan importantes como puede ser, qué sé yo, educación, ¿no? Agricultura, ¿no? Estamos en medio, digamos, de una compra importante de uria, ¿no? Y no hay, digamos, todavía una solución a la vista, ¿no? Y entonces la persona que asuma esta cartera va a tener que tomar decisiones importantes y seguramente, ¿no? Muy probablemente, lamentablemente, no va a tener quizá el expertise o las credenciales necesarias, ¿no? Arturo, quisiera ahí consultar justamente eso que mencionas, este sistema de cuotas, también puede ser entendido como una repartija por la ciudadanía y en las condiciones en que ahora enfrenta el presidente esta crisis política, ¿cómo lo puede tomar el ciudadano común y corriente? Porque se habla mucho de que solamente el factor que desestabilizaría al gobierno es el ciudadano. Entonces,
¿Qué tan fino tendrá que hilar ahora el presidente de cara a esto que a este reto, diríamos, de llevar adelante su gobierno? Ahí hay dos cosas importantes que hay que decir. Lo primero que mencionabas es que sí, eso se puede ver como repartija, pero claro, la repartija tiene una connotación negativa y no necesariamente el cuoteo es algo negativo. Esta repartición de puestos para asegurar una cierta gobernabilidad sería deseable si es que las personas que ocuparan estos puestos tuvieran los perfiles adecuados, ¿no? Y que garanticen, digamos, las políticas públicas y a su vez una estabilidad de gobierno. Eso sería pues un mundo ideal, pero lamentablemente, digamos, el cuoteo no está garantizando esa idoneidad de los puestos públicos, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el presidente tiene que tener mucho cuidado con quién selecciona, sobre todo en ministerios que hemos visto, son ministerios que le están generando en estos momentos muchos problemas, como el Ministerio de Transporte, donde un ministro, digamos, está fugado, ¿no? Y aparentemente tiene información muy valiosa con respecto a presuntos actos de corrupción. Es decir, la selección de ministros tiene que garantizarle al presidente, digamos, que no se le abran más francos judiciales, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente, la distancia entre lo que debería ser un Consejo de Ministros y lo que puede garantizarnos el presidente cada vez es más amplia, ¿no? Y también, pues, la aprobación del Congreso de la República, ¿no? Porque, a ver, ¿de qué te sirve poner de repente como primer ministro o primera ministra a alguien que no va a ser del agrado del Congreso porque luego va a terminar, digamos, siendo un gabinete censurado, ¿no? O de repente no le van a dar la confianza. Entonces, ahí también hay un juego de ajedrez político muy poderoso y va a tener que hilar muy fino el presidente de la República para poder conocer en los próximos minutos quién va a ser o quiénes van a conformar este gabinete que lo acompañará. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. Arturo Maldonado, analista político de 50+1, a quien agradecemos. Hacemos una pausa, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos con más en La Rotativa del Aire.